Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Café Jurídico, contamos con el doctor Marcos Córdoba, que nos hablará de alimentos a cargo de los abuelos, subsidiariedad o solidaridad de su obligación. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de extenderse la charla o producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Como siempre ha sido para mí un gusto estar con ustedes. En esta oportunidad estar con ustedes de una forma, de una manera especial, pero no menos placentera que ninguna otra. Para mí siempre es un gusto estar con personas que somos un grupo entusiastas del derecho, buscando soluciones, generalmente en auxilio de los demás, para asistir a los demás. No, durante todos estos días, durante los días de las cuarentenas y durante los días de la pandemia, pocas palabras deben haberse repetido tanto como la palabra solidaridad. La solidaridad aparece, irrumpe en la sociedad argentina así de una manera destacadísima. Y en realidad yo he estado en otros cafés jurídicos del Colegio de Abogados, en muchísimas reuniones del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados, y en todas ellas hemos desarrollado la solidaridad, pero no la solidaridad como aquel comportamiento espontáneo de buena persona, de buen vecino, sino la solidaridad como un principio social y jurídico. Notablemente, hace años ya de esto, hace más de 7 años, yo revisaba los textos de los libros de derecho de autoría argentina, de Introducción al Derecho, de Derecho Civil 1, Derecho Civil Parte General, y ningún autor menciona entre los principios generales del derecho a la solidaridad. Fue por ello que empecé toda una tarea de desarrollo de la solidaridad, porque en la Argentina, y lo he hecho aún en el auditorio del Colegio de Abogados, preguntarle a todos los asistentes si había alguien que creyese que la solidaridad no era un comportamiento adecuado de la sociedad argentina. Nunca nadie levantó la mano para decir que no es un comportamiento adecuado. Es decir, hay un concepto general social de que la solidaridad es positiva. Y la solidaridad nace en el derecho de familia, el derecho útil. En el Colegio de Abogados tenemos la virtud de llevar la teoría a la satisfacción de la necesidad social. No somos ratas de biblioteca. Buscamos el conocimiento profundo, pero logramos relacionarlo con la realidad. Hemos desarrollado la teoría de la solidaridad jurídica. Ya les digo, años después me convocaron en el Parlamento de Berlín para hablar de esto. En la Universidad de Módena se reconoció que era el creador de la Escuela de la Solidaridad Jurídica y se siguió avanzando. La realidad, ¿saben cuál es? Hoy yo tengo que hablar de este tema específico, alimentos a cargo de los abuelos. Esto llegó al derecho positivo argentino en el año 2015. Con un déficit. Ya nadie nos indica las fuentes del Código Civil y Comercial. Sí nos indicaban las fuentes del Código Civil argentino. Vélez hacía notas
de cada artículo, indicando las fuentes, y yendo a las fuentes sabíamos cuál era el espíritu del legislador, cuál era el objeto de la norma, para qué servía la norma. El Código Civil y Comercial no tiene notas, ni aclaratorias, ni explicativas, ni se conocen sus fuentes. Y en realidad lo que no se sabe es por qué apareció el artículo 668, creo que es, sí, 668 en el Código Civil y Comercial, que es el que habilita ir en una misma acción con trascendientes de distinto grado y en un mismo proceso. Apareció porque en el año 1992 el Congreso de la Nación constituyó lo que se llamó la Comisión Federal de Juristas. Tuve la suerte de ser designado allí y allí propuse una serie de normas que luego fueron propuestas en el proyecto de unificación de 1998 y que llegaron al derecho positivo en el año 2015. Lo que propuse en 1992 lo aprobó la Cámara de Diputados por unanimidad en el proyecto de unificación. Nunca lo trató el Senado. Fíjense que estamos hablando de aquello que es imperioso para la subsistencia y para la vida. Y demoró casi un cuarto de siglo en ser comprendido por los legisladores. Por eso es que el derecho de familia no debe estar en el Código Civil y Comercial, debe estar aparte. Los códigos son muy difíciles de modificar, tienen que estar en leyes dinámicas. Nos encontramos hoy en una situación de emergencia donde no rigen las reglas. En las emergencias cede el valor de las reglas contenidas en las normas específicas, en los artículos, en las leyes particulares, y ganan preeminencia los principios, los valores, que también los reconoce el derecho positivo, por ejemplo, en el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Pero ahora hay una preeminencia. Fíjense que los jueces de familia que comprenden su función y su responsabilidad, fundadamente han habilitado notificaciones con sistemas electrónicos de avanzada que no los prevé el Código Procesal. No los prevé el Código Procesal. Pero el proceso está al servicio del derecho de fondo. Y el derecho de fondo se refiere a lo imprescindible para la vida. Lo imprescindible para la vida, el primer deber que tienen los padres con los hijos es el deber de asistencia. El primer deber es el deber de asistencia. Asistencia no solamente económica, sino asistencia espiritual, la formación, la protección integral. Dentro de esta estructura, nosotros habíamos propuesto muchas normas que fueron tomadas, no solamente esto de poder ir contra obligados de distinto grado. También habíamos previsto que cuando un empleador no retiene las sumas que ordena un juez para cumplir con una cuota alimentaria, el empleador pasa a ser responsable solidario también. También previmos que muchas veces una persona que necesita alimentos va a ver a un abogado y hasta que se inicia el proceso pasa un tiempo. Se necesita colectar la prueba, presentar el expediente, hacer los escritos. Entonces previmos la forma de que se pudiese intimar el pago de alimentos por medio fehaciente, y les aclaro que el medio fehaciente no es solo la carta documento, la actuación notarial, no, medio fehaciente es cualquier medio que se pueda comprobar que fue efectivo. Por eso un pronunciamiento judicial reciente de una jueza dice que el WhatsApp es efectivo si se demuestra que la otra parte lo respondió, lo contestó, lo recibió, lo abrió, sin necesidad de actuación notarial, sin necesidad de carta documento. Sigo con la idea. En esto es que se previó que la intimación por medio fehaciente, si se presenta la demanda dentro de los 6 meses, hace que los alimentos comiencen a devengarse desde esa intimación. Y muchas otras cosas. Antes, si un obligado alimentario cumplía espontáneamente el deber, no tenía acción de reintegro o de regreso contra otros obligados. Supongamos que había una persona que era una buena persona y sabía que uno de sus hermanos tenía necesidades.
y él podía auxiliarlo y otros hermanos también podían auxiliarlo. Pero si él lo auxiliaba espontáneamente, los hermanos que no eran tan generosos como él, después no le debían nada. Previmos también la acción de regreso, es decir, que si alguien cumplió espontáneamente, es decir, obró bien, obró de buena fe, obró solidariamente, tenga una acción de regreso, tenga una acción de retorno en la proporción que le corresponda a cada uno. Y dentro de todo esto, y voy ahora a la norma específica, que es, como les decía recién, el artículo 668, pero que ese artículo 668 puede ser o debe ser analizado, interpretado de manera conjunta con el artículo 537 del Código Civil y Comercial. El artículo 537 del Código Civil y Comercial establece un orden del deber de alimentos. Los ascendientes y descendientes se deben alimentos, pero entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado. Volvamos al 668. La pregunta es, ¿la obligación es subsidiaria o es solidaria? Esa es la pregunta. ¿Es de contribución? Y me gustaría, si estuviéramos presencialmente, ver todas las caras al mismo tiempo y tener respuestas al mismo tiempo. ¿Saben por qué? Porque el derecho lo hacemos entre todos con estas charlas. Cada vez que yo me reúno con ustedes, recibo a través de las preguntas, a través de las inquietudes, cuáles son las necesidades de los profesionales y las necesidades sociales. Y con ello, luego voy a otro lugar, ejerzo mi profesión como abogado de la matrícula, pero ya lo hago con un elemento más, el que me proporcionaron ustedes a través de sus inquietudes. O voy y doy otra conferencia, doy otra charla, escribo otro artículo u otro libro, pero tengo los elementos que ustedes me van brindando de la necesidad social. Y yo les preguntaría, ¿qué debe ser principal? ¿Qué debe ser solidaria? ¿Qué debe ser subsidiaria? Y entonces vuelvo a la importancia de conocer la fuente. Este artículo, cuando yo lo inventé en el año 1992, era por un niño necesitaba alimentos. Aún sabiendo que su padre no se los podía proveer, tenía que demandarlo. En ese proceso debía demostrarse que el padre no podía cumplir, y con la resolución judicial que reconociera la imposibilidad del progenitor de primer grado en línea ascendente, padre o madre, de su imposibilidad de cumplimiento, recién se podía iniciar una acción subsidiaria contra el abuelo o el bisabuelo o el que fuese. Esto no es solo una cuestión de abuelos. Ya pasó la época donde las personas conocíamos solamente a alguno de nuestros abuelos. Hoy hay personas que tienen 100 años, que tienen hijos que tienen 80, nietos que tienen 60, bisnietos de 30 y pico, y tataranietos de 17. Cambió el derecho porque cambió la sociedad, es dinámico. Antes, cuando había insuficiencia habitacional, una familia, o en el hábitat de una familia, vivía el padre, la madre, los hijos y algún abuelo, alguna tía soltera, algún tío soltero. Pero no había para arriba más generaciones vivas. Se podía satisfacer hasta ahí. Hoy, les repito, hay hasta 5 generaciones que concurrimos en el mismo tiempo y estamos vivos. ¿Podrían vivir 5 generaciones en la misma casa? No. En principio, no. Sin embargo, el derecho
no atiende la posibilidad de regular las convivencias solidarias con autonomía de la voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso estamos nosotros. Y para eso está el Colegio de Abogados. La fuerza del Colegio de Abogados es la fuerza del derecho útil. Y es desde acá, desde donde tienen que ir las ideas que lleguen al derecho positivo y se hagan exigibles. Y volvemos a la pregunta. Como era necesario antes tener que agotar la vía contra el obligado de primer grado, para recién poder ir contra otro obligado y contra otro, porque dije, esto no es posible, no se cumple el objeto de la norma. Los alimentos, en principio, son lo imprescindible para la vida. Y lo imprescindible para la vida no puede esperar varios procesos judiciales. Sobre todo porque tampoco se cumplen las normas procesales de alimentos. Porque los juzgados han visto que de la manera en que la ley está estructurado el proceso de alimentos, no resulta acorde con la Constitución Nacional. Entonces, cuando se regulan las normas de los procesos de alimentos, se prevé que el juez tiene tantos días para esto, tantos días para esto, tantos días para esto, y que la parte demandada tan solo puede ofrecer esta prueba, y que le está vedada tal otra prueba, y que dentro de los 5 días en que la parte actora culminó su actividad probatoria, el juez debe dictar sentencia. También está previsto que el juez, y está previsto en las normas de fondo, desde el primer pedido que haga la parte de alimentos, puede fijar una cuota provisoria. Ahora, en la práctica, generalmente, o la mayoría de los jueces, no todos, pero muchos, no sé si la mayoría de los jueces, la cuota provisoria es una cuota mínima, indispensable. No, la cuota provisoria es una cuota que tiene que permitir que el necesitado reciba lo suficiente para su subsistencia de manera digna. Se hace la petición y ya el juez tiene que fijar lo suficiente para eso, no algo, no es una limosna, es el cumplimiento de un deber. Y vuelvo a caer en el 668. Si yo tuviera que reclamar primero al padre para recién ir contra el abuelo, la persona no recibiría la comida que necesita, o la medicina que necesita, o la habitación que necesita, o el esparcimiento que necesita. Lo recibiría dentro de mucho tiempo. Y por más que la cuota resulte retroactiva a la época del reclamo fehaciente o de la mediación o de la presentación de la demanda, cuando lo recibe, ya esa persona no comió cuando tenía que comer, no se curó cuando se tenía que curar y a lo mejor se murió. Ya no lo recibe. No se puede esperar. Entonces la idea es que la parte actora pueda iniciar en un único proceso una acción conjunta contra demandados de distinto orden. Y el juez, en ese mismo proceso, establecerá si lo puede cumplir el primer orden de obligación o no lo puede cumplir. Y si no lo puede cumplir, ya en ese proceso se lo impone al del segundo orden. Pero no es eso todo lo que el juez puede y debe hacer, porque las facultades de los jueces no son derechos de los jueces. Las facultades que otorga el derecho a los funcionarios son acciones que se les da para el debido cumplimiento de la función que corresponden. Cuando la ley autoriza a las fuerzas de seguridad o a las fuerzas o a los integrantes de las Fuerzas Armadas a portar armas, no es para que se diviertan tirando tiros, es para que puedan cumplir el deber de prevención, de seguridad, es para que puedan cumplir la función de seguridad. Por eso tienen la facultad, que no la tenemos los que somos particulares. Cuando el juez tiene facultades, no tiene facultades para que él elija lo que le gusta, no es una cuestión de preferencias del juez, es
que la ley lo faculta a que él tome la elección entre distintas medidas que resulte la más adecuada para el caso concreto. Y esa es una característica del derecho de familia, donde se encuentran en juego intereses de los vulnerables, ya sean niños, incapaces por otras causas, capacidades restringidas, discapacitados, personas adultas que han visto mermadas sus habilidades. En todos esos casos, los jueces tienen facultades de elección entre distintas posibilidades. Y entre todas esas está el juez, porque lo dice expresamente también el Código Civil y Comercial, establecer una contribución entre obligados, incluso de distinto grado. Por eso es que la obligación de los padres respecto de sus hijos y la que le corresponde a los abuelos respecto de sus nietos puede ser subsidiaria. Es decir, el juez establece que el padre debe pagar y si el padre no puede hacerlo, en tal instancia lo hace el abuelo o el bisabuelo o el tatarabuelo. El juez establecerá en su primer resolución, una vez colectada la prueba, si pagará la totalidad de las necesidades o cumplirá con la totalidad de las necesidades solo el padre y podrá establecer si en una proporción lo hace el padre y en otra proporción lo hace el abuelo. Y en ese caso no es subsidiaria. En ese caso es de contribución simultánea, pero no solidaria, porque el abuelo no tiene la obligación de la parte que le corresponde al padre, ni el padre la obligación de la parte que le corresponde al abuelo. La cuantía alimentaria es una exacta relación entre la posibilidad del alimentante y la necesidad del alimentado. No es que el alimentante debe dar todo lo que puede dar, porque en muchos casos dar más puede ser perjudicial para el que recibe. Hay casos donde un obligado tiene fortuna que le permitiría darle al hijo más de lo que resulta conveniente recibir. Entonces, no se trata de porcentajes. Ustedes habrán recibido muchísimas consultas de clientes que vienen y dicen, doctor, doctora, ¿es cierto que corresponde pagar el 30%? ¿Es cierto que corresponde el 25%? No, cuando los jueces establecen un porcentaje sobre una remuneración estable, porque es la manera de que haya una actualización automática. Es la manera en que si le aumentan el sueldo, la remuneración a una persona, el que recibe alimentos de él también vaya recibiendo los aumentos en la misma proporción. Pero no existe un porcentaje, porque les repito, hay personas que ganan $1.000.000 por mes. Si al hijo que tiene 30 días de vida le correspondiese el 30%, el hijo estaría recibiendo $300.000 por mes. Eso no son alimentos. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hay que ver qué es lo adecuado. También hay que ver lo siguiente. Hay muchos casos donde uno de los progenitores tiene mucho más medios económicos que el otro y no conviven. Al no convivir, cuando el padre está con uno de ellos que tiene menor posibilidad, el hijo se siente insatisfecho y puede preferir ir con aquel que tiene más posibilidad y le da de tomar las bebidas que le gustan, de jugar con los aparatos tecnológicos que le gustan, de ir a los lugares más caros o a mejores restaurantes o mejores vacaciones. En esos casos, el juez también tiene que imponer una contribución entre padres. Es decir, cada uno de los padres lo mantiene en la medida de sus posibilidades cuando está con ellos. Pero si uno de los dos se encuentra en condiciones de algo más,
se fija una cuota complementaria para el otro que recibe menos, que es lo mismo que puede pasar con la obligación del artículo 668. Les repito, se puede hacer en un mismo proceso, que es lo más conveniente, para no tener que agotar dos procesos. En ese proceso se acreditará si el obligado de primer grado puede, si está en condiciones de hacerlo. Si no puede, cumplirá el obligado de los grados ulteriores. ¿De acuerdo? Ahora, puede ser que el padre pueda en parte, padre, madre, puede en parte, la parte que no puede la cubrirá el abuelo. Es decir, en ese caso hay una colaboración, una contribución. En el primer caso hay una subsidiariedad. Como el padre no puede, subsidiariamente cumple el abuelo. No sé si les queda alguna duda respecto de esto. Ustedes, los que me conocen, saben que yo soy un entusiasta del derecho. Yo me pasaría todo el día hablando de esto o de cualquier otro tema con ustedes. Para mí hablar de derecho es como cuando era chico jugar a la pelota. Me divierte, me entretiene y además creo que es útil. No sé, Juan Pablo, si quiere, yo ya escucho preguntas o si quieren que exponga sobre alguna otra cuestión o si algo no ha quedado claro, estoy a disposición. Les pido a los colegas que por favor las preguntas que tengan las manden por el chat, así las vamos pasando al doctor Córdoba para que las pueda responder, que quedan solamente 8 minutos. ¿Estuvimos bien con el tiempo, Juan Pablo? Perfecto. Si querés hacer un cierre, que quedan 8 minutos, por ahora preguntas no hay, así vamos redondeando. Bueno, pero qué raro, porque veo que hay muchísimos participantes y que todos sepamos tanto derecho que nadie tiene ninguna duda. Miren, la cuestión más o menos se las voy a sintetizar en esto. El derecho de alimentos es se encierra en un género más amplio, que es el derecho de asistencia o deber de asistencia. El deber de asistencia es un deber solidario. Cuando se trata de estas cuestiones, es en aquellos casos donde los jueces incluso no se encuentran limitados por lo que se llamarían los pronunciamientos ultra petitas. Incluso los jueces pueden dar más de lo que pidió la parte actora. Si ven que el vulnerable necesita más y el obligado puede más de lo que pidió. Aunque el defensor de menores no lo haya pedido, aunque el abogado particular no lo haya pedido. Y otro tema que es interesante y que para mí el Código Civil y Comercial tiene un grave error, es que el Código Civil y Comercial dice que habilita el pedido de alimentos de la mujer embarazada. El Código Civil y el Código Civil y Comercial establecen que la responsabilidad parental, o lo que era la patria potestad, comienza desde la concepción. Desde la concepción, el niño tiene un derecho propio a recibir alimentos. Alimentos que a veces recibe a través de la madre, pero que son para él. Cuando el médico le dice a la madre que tiene que tomar hierro para la formación de los glóbulos rojos del hijo que lleva en su interior, lo que le está diciendo el médico es algo que es para la asistencia del hijo y no de la madre. Ese es un derecho del hijo. El Código Civil y Comercial erróneamente se basó en un pronunciamiento de la justicia de Rosario, que en una oportunidad como cautelar ordenó pagarle alimentos a la madre. No, esto es igual que cuando la madre pide alimentos para su hijo ya nacido. Los percibe ella porque a través de ella se cumple con aquella prestación que está a cargo del otro progenitor. Ahí veo que aparecen algunas preguntas, si quieren empiezo a leer esto. Me preguntan si se puede aplicar la subsidiariedad a una actualización de cuota alimentaria hace 4 años. El tema es así. Si se inició la acción contra el padre, y no se inició contra un obligado subsidiario, respecto del obligado subsidiario, se comienzan a devengar desde que se le reclaman en juicio o de manera
fehaciente por otro medio, siempre y cuando luego la acción se inicie dentro de los 6 meses. Es decir, si se inició solo contra el padre y no contra el abuelo, no se le puede ir a cobrar al abuelo lo que no pagó en estos 4 años el padre. Hay otra pregunta que es el quantum de los alimentos que deben pagar los abuelos, aunque no pueda pagar el padre. ¿Va al 100%? El tema es el siguiente. La relación alimentaria es posibilidad de obligado y necesidad de alimentado. En este caso, no importa cuál es la cuota del padre, lo que importa es cuál es la cuota del abuelo. ¿Por qué? Porque lo que se debe establecer es cuál es la capacidad de contribuir del abuelo. Si el abuelo gana menos plata que el padre, y a lo mejor el padre no cumplió porque se fugó, a lo mejor el padre tenía fortuna y se fue, y no se lo encuentra o no se lo puede ejecutar, entonces el abuelo debe cumplir los alimentos con su nieto, pero no en la medida que podía el padre, sino en la medida que pueda él. Sigo. En caso de alimentos de menores, varios juzgados rechazan la habilitación de feria. ¿Cuál es su entender al respecto? Gracias. Mi entender al respecto es el siguiente. Hecha la petición, el juez debe leer el contenido de la misma. Y hay algo en el derecho que se aplica a esto y se aplica a todo el derecho. Cuando alguien presenta una demanda y hasta tanto haya dichos de parte legitimada que lo controviertan, lo que está dicho ahí es prueba. Si yo digo algo en una demanda y la otra parte al contestar no lo niega, lo que yo dije quedó acreditado. Quiere decir, quedó probado por mis palabras. Cuando un juez recibe una demanda que pide habilitación de feria y de los dichos aparece verosimilitud e imperiosidad, el juez debe habilitar la feria. Ahora, si del escrito aparece que es un pedido de alimentos, que no es urgente, que no es imperioso, el juez no debe habilitar la feria. Todo depende del contenido de la presentación. Muchas veces, y lo saben muy bien mis queridos colegas, no solamente es importante lo que se pide, sino cómo se pide, en qué oportunidad se pide. No es un oportunismo de vivos, no es un oportunismo de aprovechadores. Oportunidad se refiere a lo adecuado de la forma de pedir. Los alimentos pueden ser imperiosos, su necesidad imperiosa, o no. Si se plantea como imperioso, el juez debe habilitar la feria. Es uno de los casos típicos para ello, sobre todo cuando estamos en una situación de emergencia de tiempo indeterminado. No veo más preguntas, salvo que me haya quedado alguna en el tintero. No, no veo más preguntas. Yo voy a cerrar diciéndoles que estoy muy agradecido de que me hayan permitido ejercer mi vocación de estar con personas a los cuales nos entusiasma buscar soluciones para los demás. Muchísimas gracias y ojalá que pronto nos veamos de la forma que sea. Muchas gracias al Colegio de Abogados, al Café Jurídico. Muchísimas gracias.